Muchos analistas, muchos filósofos, le voy a explicar a los analistas y a los filósofos, usted se va a morir. Esto no le gusta a él. No cuestiones a Dios porque tú no creas. ¿Me entiendes? Si tú decides caminar tu propio camino, Dios tampoco te lo va a impedir. Usted no lo cree. Después de esta vida hay otra vida. Y esa vida nos la da Cristo. ¿Por qué Dios permite la muerte, los atracos, los asesinatos, todas esas cosas? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor viene a libertarnos, pero nosotros no queremos esa libertad. Queremos seguir en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero queremos que Dios obre a nuestro favor. Pero muchas veces cuando Dios no obra en nuestro favor, decimos, y es verdad que existe un Dios, porque si existiera un Dios, ¿por qué acontecen tantas cosas malas? Cuando Cristo viene, es que cambia nuestro corazón. Creer no es obligatorio. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchas veces queremos nosotros, como seres humanos, tratar de cuestionar las cosas que suceden, o muchas veces por qué Dios lo permite. Siempre cuando algo malo sucede o vienen situaciones adversas, las cuales nosotros nos afecta, preguntamos por qué Dios lo permite. Le voy a explicar lo que la palabra de Dios dice. Jesucristo vino a salvar el mundo, a salvarlo de su condenación eterna. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino al mundo para dar vida y vida en abundancia. Para eso vino Cristo. Murió en la cruz del Calvario para pagar el precio que tú y yo merecíamos, que era la condenación. Pagó el precio de nuestro pecado. Y la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Sin embargo, existe una realidad. Y la realidad es que todos moriremos. Como dice la palabra, es necesario que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Para eso vino Cristo. Cristo vino para que nosotros tengamos acercamiento al reino de Dios. Y dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, Dios te da la opción. Dios no te obliga a creer. De tal manera que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay una conciencia a la cual te acusa, pero también esa misma conciencia también te defiende. Entonces, a veces nos preguntamos cuando suceden cosas adversas, ¿por qué Dios lo permitió? Pero también cuando ocurren cosas buenas no hablamos de que por qué Dios lo permitió. Dios nos ha dado la vida, pero la vida en esta tierra es una vida corta y Él quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. Ahora bien, Él predicó el evangelio, Cristo vino y predicó el evangelio y le dijo a todo el que lo oía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, no obligó a nadie, como también lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud. ¿Qué dice la palabra? Que en un momento el Señor le dice al pueblo, yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, y la bendición. El Señor le dijo, escojan la vida. Es decir, Dios lo manda a escoger, pero eso estaba a opción del hombre. Por eso la palabra de Dios nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros queremos vivir los placeres, pero no queremos convertirnos. La Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra vida y a la vez una conversión. Tenemos que ser nueva criatura, como dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios permite la muerte, los atracos, los asesinatos, todas esas cosas? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor viene a libertarnos, pero nosotros no queremos esa libertad.
queremos seguir en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero queremos que Dios obre a nuestro favor. Pero muchas veces cuando Dios no obra en nuestro favor, decimos, y es verdad que existe un Dios, porque si existiera un Dios, ¿por qué acontecen tantas cosas malas? Acontecen cosas malas porque usted y yo somos malos. Entienda esto, usted y yo somos malos. En nuestro corazón hay odio, en nuestro corazón hay egoísmo, en nuestro corazón hay envidia, en nuestro corazón hay disensiones, en nuestro corazón nosotros nos airamos, nosotros hacemos cosas malas. Cuando Cristo viene es que cambia nuestro corazón. Y dice la palabra, no se ha vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Hay disensiones y eso ocurre. En familia, padres, madres, hijos, ocurren disensiones porque alguien quiere hacer lo que quiere y alguien quiere hacer también lo que le place. Entonces, si existen en la familia, es decir, en el corazón del hombre, no hay nada bueno. Por eso Cristo vino, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. La pregunta es, el creer es una opción tuya, porque el Señor no te obliga a creer en Él. Ahora bien, yo no puedo cuestionar al Creador, porque Dios sabe el porqué, todas las cosas. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a la maldad y al pecado? Bueno, Dios siempre ha buscado al hombre. El hombre no ha buscado a Dios. El hombre ha buscado su placer y su deleite. Vaya a ver a muchas veces dónde ocurren las cosas malas. Ocurren muchas veces en situaciones donde el hombre está depravado, haciendo su mente, se ha dejado dominar por las cosas del mundo, por los demonios. Pero cuando el hombre camina en la voluntad de Dios, aún vengan cosas malas, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, está mal. Ahora bien, existen los ateos. Los ateos dicen, no creen en Dios. Esa es una opción de ellos. Ahora, yo no voy a dejar de creer en Dios porque ellos no crean en Dios. Porque en Dios, las cosas de Dios muchas veces, el hombre quiere tratarla con la razón. Dios se ha manifestado a través de la fe. La Biblia dice, el que cree en el Señor de Jesucristo, dice que tendrá entrada en el reino de Dios. Ahora, hermano, nosotros nacemos y cuando nacemos no sabemos nada. Vamos aprendiendo en el transcurso de la vida. Y usted empieza a creer en cosas que usted ve. Pero hay un vacío en el corazón que es lo que lo llena Dios. Es una opción creer. Usted cree si quiere. El hombre se pierde porque el hombre toma su propio designio. El Señor lo dice, escojan la vida, se lo dijo al pueblo de Israel. Yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la maldición, la bendición. Eso es opcional. Las personas hacen lo malo si quieren. Las personas atracan porque ellos deciden. Las personas matan porque ellos hacen, su corazón se inclina hacia el mal. Pero ¿qué dice la palabra? No se ha vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. La palabra nos enseña que Jesús hablando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es decir, es una opción. Nosotros tenemos la opción de abrirle nuestro corazón al Señor. Él toca y si tú le abres, Él entra. Satanás no toca, Él entra, porque Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Están aconteciendo muchas cosas malas, es verdad. Es porque los tiempos se están acabando. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y muchas personas se le ha enfriado el amor. E incluso muchos cristianos se están cuestionando. Y mucha gente que antes eran de fe se han apartado de Dios. Y muchos dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite estas cosas? Entonces siempre le estamos echando la culpa a Dios. Siempre estamos cuestionando que Dios no existe porque hay mucha maldad. Bueno, porque la maldad está en ti. La maldad está en mí, en el corazón. Es verdad. Ahora, nosotros tenemos que hacer que nuestro corazón sea transformado con la sangre de Cristo. Por eso Cristo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Usted dirá, no, yo no soy una gente mala. Sí, todo, dice la palabra que aquí no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Si algo hay bueno en mí es porque Cristo lo pone. La palabra de Dios dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. Ahora bien, hermanos y amigos, ¿es culpable Dios de lo que está pasando? De ninguna manera. Y yo no tengo que defender a Dios porque Dios es omnipotente, es todopoderoso, es omnipresente y Él lo conoce todo. Lo que pasa es que el hombre ha tomado su propio camino. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Queremos buscar a Dios cuando nos vemos al borde del precipicio. Cuando nos vemos ya que casi estamos colapsando, queremos buscar a Dios. La Biblia dice, acuérdate de tu Dios en los días de tu juventud, antes que vengan días en los cuales no tengan contentamiento. Por lo tanto, esto no es una súplica a nadie, porque a veces suplicamos para que las personas vengan a Cristo. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Hablamos que Cristo te salva. Es tú que decides. La opción está en ti. Si tú decides no creer, te lo respetamos. Ahora, no cuestiones a Dios porque tú no creas. ¿Me entiendes? Si tú decides caminar tu propio camino, Dios tampoco te lo va a impedir. Dios no te obliga a que tú le sirvas. Todo lo que debemos de hacer, lo debemos de hacer por amor. Porque el Dios, dice la palabra, que entregó su Hijo por amor. Por gracia soy salvo. Pues esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado la salvación. Ahora bien, ¿qué hice yo para ser salvo? Nada. Simplemente que acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y Él me dará entrada en el reino de los cielos. Van a haber gente que van a cuestionar, que van a analizar, que son filósofos, que son científicos, que esto y lo otro. Le digo a los filósofos, a los científicos, a los elocuentes, que detengan la muerte, que no se mueran. Sin embargo, el filósofo se muere, el sabio se muere, el pobre se muere, el menesteroso se muere. Todos se van a morir. Es decir, nadie es imprescindible aquí en la tierra. No importa el concepto, lo intelectual que sea. No importa la grande magnitud, el poder, el dinero que tenga. Como quiera, vas a morir. Vamos a morir. Porque estamos condenados a muerte. Pero para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para darnos vida. Por eso es que nosotros no vamos a tener justificación cuando nos presentemos delante de Él. Porque llegará un tiempo en que nos vamos a presentar delante de Él. Y cuando nos presentemos delante de Él, no tendremos excusa, porque el Señor nos dio la oportunidad aquí en la tierra para que nosotros le sirvamos. Ahora, ¿las personas quieren servir a Dios? A su manera. No. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Lo que quiere decir que dice la palabra, Jesús dijo, sé santo como yo soy santo. Nosotros debemos caminar conforme a como lo establece la palabra de Dios, viviendo una vida de piedad. Porque la palabra de Dios dice que debemos ser piadosos, bondadosos, amables, afables. Todo lo contrario a la parte humana. La parte humana es egoísta, es egocentrista, se cree que es más fuerte que el otro. Nosotros debemos ser lo contrario. Debemos de amar, ser sufridos, gente que tengan benevolencia. Pero hoy en día se está cuestionando mucho porque lamentablemente por estas redes cualquiera puede hablar y decir, no, yo creo que esto debió acontecer por esto. Muchos analistas, muchos filósofos, le voy a explicar a los analistas y a los filósofos, usted se va a morir. Esto no les gusta a ellos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte. Un cuerpo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y para eso vino Cristo. Aunque usted no lo crea, después de esta vida hay otra vida. Y esa vida nos la da Cristo. Unos irán para salvación eterna y otros irán para condenación eterna. Eso lo dice la palabra. Usted lo quiera creer o no lo quiera creer. Porque hay muchos que dicen, no, ellos no existe tal cosa de condenación. Dios no es verdad que va a mandar a nadie porque yo he sido un hombre bueno. Aquí no hay bueno. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Aquí no hay bueno. Entonces, en aquel día, cuando estemos delante de Dios, no tendremos excusa. Y ese día va a llegar. El tiempo se está acabando. Usted pone a ver los días. Dice la palabra que se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres. Habrán disensiones en los hogares. Y usted lo está viendo. Usted está viendo lo que está aconteciendo en el mundo. Que no hay seguridad. La Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces ocurrirá destrucción repentina. Pero
nosotros enfocados en nuestro egocentrismo, en que yo puedo, en que yo soy y que yo sé. No, aquí nadie sabemos nada, porque cuando nacimos tampoco supimos, y cuando nacimos encontramos este mundo hecho y tampoco lo vamos a ver terminar. Amén. Entonces por eso nosotros debemos estar preparados, porque la muerte le va a ocurrir a grandes, a pequeños, a viejos, a jóvenes, ancianos. Es decir, la muerte no tiene medida, para cualquiera viene. Por eso Cristo vino. Si usted quiere creer, eso es opción suya. Si usted no quiere creer, también está opción suya. Ahora, le exhorto a que crea, que busque a Dios de todo corazón, que el Señor te va a galardonar. La palabra de Dios dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí y que Él va a galardonar a los que le buscan. El plan de Dios es un plan de salvación, es un plan de redención, un plan para que tú tengas acceso al reino de Dios. Yo no tengo que defender a Dios, porque Dios es todopoderoso. Yo no tengo que suplicarle a la persona, porque mi llamado es predicar el evangelio. A mí se me predicó el evangelio de Cristo. Y cuando me vi al borde del precipicio colapsando, yo entendí que necesitaba buscar a Dios, porque mi vida no iba caminando bien. Y usted me dirá, pero hermano, yo no hago nada a nadie, yo no le hago mal a nadie, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no tengo que por qué arrepentirse. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos necesitamos arrepentimiento. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre en la cruz, fue crucificado por amor a ti y por amor a mí. Ahora Dios nos manda a que nos arrepintamos. Dios te bendiga, hermano. Traigo esta exhortación para que meditemos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios reine en nuestros corazones, para que aquel día, cuando partamos de esta tierra, podamos tener entrada en el reino de los cielos. Dios te bendiga y Shalom.